Citación de fuentes directas e indirectas. Fuentes directas e indirectas. El tema de la citación de fuentes directas e indirectas es esencial para garantizar la precisión y credibilidad de los trabajos académicos y científicos. Las fuentes directas hacen referencia a la reproducción literal de fragmentos de texto, mientras que las fuentes directas implican la paráfrasis o resumen de las ideas de un autor. Cita de fuente directa. Las fuentes directas consisten en la reproducción literal de un fragmento del texto original, utilizando las mismas palabras y estructuras que el autor. Este tipo de citación es útil cuando se desea resaltar una idea clave, una definición precisa o una declaración relevante dentro de un trabajo académico. La cita de fuentes directas se usa para citas textuales exactas. Las normas son usar comillas para citas menores de 40 palabras o formatear en bloque para citas largas y no se incluyen comillas y se añade el número de página si es posible. Ejemplos de cita de fuente directa. Para citas textuales exactas menores de 40 palabras se usan comillas. Por ejemplo, la siguiente oración que dice: la autorregulación de sistemas no lineales representa un desafío constante en el ámbito de los sistemas de control modernos. Todo eso está entre comillas y tiene el superíndice 1. Quiere decir que se está utilizando una fuente de información que se ubica como la número 1, la cita número 1, ¿sí? Pero que se está citando toda la idea exacta tal como viene expresada en esa fuente. En la referencia se coloca los datos completos de la fuente. En este caso es un trabajo escrito por Smith J. y Brown K. y Taylor R. que se titula Advances in Nonlinear System Regulation, que se publicó en la revista J. Control Theory April en el año de 2020, en el volumen 18, el número 3, y que está ubicado en las páginas de la 42 a la página 50. En el estilo Vancouver, las citas largas de más de 3 líneas de texto suelen presentarse como un bloque separado del texto principal, sin comillas, con un formato de sangría y un espaciado reducido. A continuación, un ejemplo. Es importante limitar el uso de fuentes directas a aquellos casos en los que sea estrictamente necesario, ya que un exceso de citas textuales puede dificultar la originalidad y fluidez del documento. Además, al incluir citas directas, es fundamental mantener el respeto por el contexto original y evitar alteraciones que puedan cambiar el sentido de la información citada. El uso de fuentes directas está recomendado en situaciones específicas donde sea necesario preservar la exactitud y el impacto de la información original. Algunos de los casos más comunes incluyen: número 1. Definiciones clave. Cuando se desea presentar una definición precisa, como en este ejemplo, que dice así: la glucosa es el principal combustible del cerebro, y se coloca la cita. Las definiciones textuales ayudan a mantener la claridad en los conceptos fundamentales. Segundo caso, cuando se tienen declaraciones impactantes. En ocasiones, un autor puede expresar una idea de manera particularmente convincente o memorable. Reproducir sus palabras exactas permite capturar el impacto deseado. Tercer caso, cuando se tienen textos técnicos o legales. Algunos documentos, como reglamentos o normativas, requieren una citación literal para garantizar la exactitud y evitar interpretaciones erróneas.
Cita indirecta de fuentes. Se realiza una cita indirecta de una fuente de información cuando se hace un resumen o una paráfrasis de la información de la fuente original. Las normas son: usar tus propias palabras, indicar el número correspondiente en la cita. A diferencia de las fuentes directas, las fuentes indirectas implican reformulación de las ideas de un autor en palabras propias, manteniendo el significado original. Este estilo de citación permite una mayor integración de la información en el texto, asegurando que el documento sea más fluido y cohesionado. Por ejemplo, en lugar de citar textualmente lo siguiente: la innovación tecnológica es crucial para abordar el cambio climático, se podría parafrasear de la siguiente manera: según Smith, las tecnologías renovables son esenciales para el futuro sostenible, y se incluye el número de cita, en este caso 3. Este enfoque no solo permite al autor demostrar su comprensión del tema, sino que también reduce el riesgo de sobrecargar el texto con citas literales. El uso de fuentes indirectas es especialmente útil para resumir o sintetizar grandes cantidades de información, permitiendo destacar los puntos más relevantes sin perder claridad. Sin embargo, es fundamental atribuir siempre el crédito al autor original para evitar el plagio y así asegurar la transparencia en la comunicación académica. Las fuentes indirectas ofrecen una serie de ventajas clave para el desarrollo de trabajos académicos y científicos. En primer lugar, permiten una mayor integración del contenido en el texto, ya que el autor puede adaptar la información original a su propio estilo y contexto. Esto resulta en un documento más fluido y coherente. Además, las citas indirectas favorecen el análisis crítico, ya que al parafrasear o resumir, el autor debe reinterpretar y evaluar la información presentada. Esto no solo demuestra una comprensión profunda del tema, sino que también enriquece el contenido con perspectivas adicionales. Finalmente, el uso equilibrado de fuentes indirectas ayuda a reducir el riesgo de abuso de citas literales, garantizando que el trabajo mantenga un enfoque original y autoría propia. Parafrasear correctamente. La paráfrasis es una habilidad fundamental en la escritura académica. Para parafrasear correctamente es necesario comprender a profundidad la fuente original y extraer las ideas más relevantes. Una vez hecho esto, se debe presentar esas ideas en tus propias palabras, manteniendo el significado, pero adaptándolas al contexto de tu documento. Por ejemplo, el texto original podría decir algo como esto, abrimos comillas: el cambio climático es un desafío global sin precedentes, cerramos comillas. Esto se puede parafrasear como: se ha descrito el cambio climático como un problema global único en su magnitud. Y hacemos la inclusión de un paréntesis con un número que va a ser el número de cita, en este caso la 4, y se cierra el paréntesis. Este proceso no solo muestra comprensión del tema, sino que también permite una integración más armoniosa de la información en tu trabajo. Es importante evitar simplemente cambiar algunas palabras o reordenar frases, ya que esto podría considerarse plagio. Siempre incluye la referencia correspondiente para dar crédito al autor original. ¿Cuándo usar fuentes indirectas? El uso de fuentes indirectas es particularmente valioso en diversos contextos académicos. Una situación clave es la necesidad de explicar ideas complejas de manera accesible. Parafrasear permite desglosar conceptos difíciles en un lenguaje más comprensible para el público objetivo, manteniendo el rigor académico. Otro escenario común es la síntesis de estudios extensos.
Al resumir grandes volúmenes de información, las citas indirectas ayudan a extraer las ideas más relevantes, permitiendo al autor construir una narrativa coherente sin abrumar al lector con detalles excesivos. Por ejemplo, en lugar de incluir todo el texto original de un estudio, se podría parafrasear de esta forma: Brown indica que los cambios climáticos tienen múltiples orígenes. Y se coloca la referencia entre paréntesis o en superíndices, en este caso 4. Esto ofrece una visión clara sin saturar el contenido. Finalmente, las fuentes indirectas son esenciales cuando se integran múltiples perspectivas en un análisis. Al reformular las ideas de varios autores, se puede construir un argumento sólido y bien fundamentado que refleje una visión equilibrada del tema en discusión. Es importante recordar que, aunque las citas indirectas permiten una mayor flexibilidad, siempre se debe acreditar al autor original mediante una referencia precisa. A continuación se presenta un ejemplo de cita indirecta en el estilo Vancouver. El texto parafraseado dice lo siguiente: el uso de sistemas embebidos en educación promueve el aprendizaje práctico y mejora la adquisición de habilidades técnicas relacionadas con la programación y el diseño de hardware. Y se indica en superíndice 1 el número correspondiente de la cita. En la parte de abajo aparece la referencia correspondiente que iría en la sección final del trabajo. El texto original parafraseado para la cita indirecta quedaría de la siguiente manera: la inclusión de sistemas embebidos en la educación fomenta un aprendizaje basado en proyectos que permite a los estudiantes adquirir habilidades prácticas en programación y diseño de hardware, lo que mejora significativamente sus competencias técnicas. Y se incluye el número de la referencia, en este caso 1. Errores comunes al citar indirectamente. Aunque la citación indirecta es una herramienta poderosa para integrar información en un texto académico, hay errores comunes que pueden comprometer la calidad y credibilidad de un trabajo. Uno de los errores más frecuentes es realizar un parafraseo demasiado cercano al texto original. Esto ocurre cuando se cambian solo algunas palabras, manteniendo la estructura del autor original, lo que podría considerarse plagio. Otro error importante es no atribuir correctamente al autor. A veces, al reformular ideas, algunos escritores olvidan incluir la referencia correspondiente, dando la impresión de que se trata de ideas propias. Esto no es solo poco ético, sino que también puede llevar a sanciones académicas e inclusive problemas legales. Finalmente, incluir información inexacta o fuera de contexto es un problema grave. Al parafrasear, es esencial mantener la fidelidad al significado original del autor. Si la interpretación de las ideas resulta imprecisa, el lector podría recibir información incorrecta, lo que afecta a la confiabilidad del trabajo. Para evitar estos errores, es importante leer cuidadosamente el texto original, reflexionar sobre su significado y asegurarse de atribuir las ideas correctamente. En pantalla se muestra la referencia bibliográfica utilizada en la exposición de este tema.